Comentario de la lección del día jueves: límites y reglas. En los evangelios se nos muestra que, aunque Dios es todopoderoso, actúa dentro de límites que Él mismo ha establecido. En Marcos 6:5, Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad natal debido a la falta de fe de sus habitantes. Más adelante, en Marcos 9:29, Jesús enseña a sus discípulos que hay ciertas obras como la expulsión de ciertos demonios que solo se pueden lograr con oración y ayuno. Estas situaciones evidencian que, aunque el poder divino es infinito, la actividad milagrosa en el mundo está sujeta a reglas espirituales que se relacionan con la fe, la oración y, en general, la disposición del corazón. Romanos 8:18 y Apocalipsis 21:3-4 nos recuerdan que, a pesar de las aflicciones temporales, Dios tiene un plan perfecto y redentor para la creación, en el que el mal será erradicado y se instaurará una dicha eterna. En Marcos 6:5, el término griego que se traduce como poder remarca la capacidad de Jesús para hacer milagros, pero la ausencia de tales manifestaciones en su pueblo indica que la fe es un ingrediente esencial para que ese poder se libere plenamente. En Marcos 9:29 se refuerza la idea de que la oración y el ayuno son condiciones necesarias para ciertas obras milagrosas, evidenciando la existencia de reglas en el ámbito espiritual. Ahora, tenemos que explicar que la oración y el ayuno no conmueven a Dios, sino que la oración y el ayuno nos preparan a nosotros, preparan más nuestro corazón para poder recibir la gracia de Dios. Nos disponen para que podamos ser instrumentos en manos del Señor. Dios quiere, el espíritu está presto, pero la carne es débil y la oración y el ayuno dominan la carne, ponen la carne en sujeción. Romanos 8:18 utiliza un término griego que remarca las aflicciones del tiempo presente, las cuales son comparadas favorablemente con la gloria futura. Y ese término remarca que las aflicciones se acaban, no duran para siempre. En cambio, que la gloria futura es eternal. Por último, Apocalipsis 21:3-4, con expresiones como enjugará, comunica la eliminación definitiva del dolor y del sufrimiento, marcando el cumplimiento de la promesa divina en la restauración completa del universo. Teológicamente, estos pasajes ilustran que el gran conflicto no se resuelve simplemente mediante el despliegue del poder divino, sino que se desarrolla dentro de un marco de límites y reglas que Dios ha impuesto para respetar el libre albedrío y la fe de sus criaturas. La existencia de estos límites es una manifestación del amor y la justicia divina, ya que permiten que el milagro y la gracia sean alcanzados por elección voluntaria y no por coacción. Dios quiere darnos sus bendiciones a todos, pero hay bendiciones que requieren que el ser humano esté dispuesto a recibirlas y hacer lo que debe hacer para recibir esas bendiciones. Por ejemplo, Dios quiere que todos tengamos la bendición de conocer bien las Sagradas Escrituras, pero esta bendición solo la reciben aquellos que oran, estudian y se disponen a investigar profundamente. El que quiere la bendición pero no ora, no estudia, no investiga, no va a conocer la Biblia como Dios quiere que la conozca. Y así aplica para otras muchas bendiciones del Señor. Dios, al establecer estos parámetros, garantiza que el mal y sus efectos sean temporales y que, a su debido tiempo, la gloria y la justicia prevalezcan. Así, el hecho de que el enemigo tenga cierto dominio limitado nos recuerda que todo está bajo el control divino, aun cuando la rebelión humana parezca imperante. ¿Qué debemos hacer? Tener presente que Dios quiere que seamos bendecidos en abundancia, pero que como hay límites y reglas, debemos orar, debemos vigilar, debemos velar, debemos ayunar si es preciso, no para conmover el corazón de Dios, porque no es nuestro ayuno el que mueve la mano del Señor. La mano del Señor la mueve su gracia, su amor por nosotros, pero el recibir esa gracia y ese amor sí necesita
ayuno para que nuestro corazón y nuestra carnalidad cedan y podamos estar disponibles y dispuestos para recibir más y más de la gracia del Señor. Jesús tenía todo el poder para hacer milagros en su propia tierra, pero no los hizo porque ellos no querían verlos y no tenían la fe para recibirlos. Esto nos enseña la importancia de una fe viva y comprometida. La oración y el ayuno mencionados en Marcos 9:29 son herramientas espirituales cruciales para superar obstáculos y atraer la intervención divina. Al entender que el mal opera dentro de límites dados por Dios, debemos evitar reacciones impulsivas. En cambio, nuestra respuesta debe ser guiada por la sabiduría de la palabra, la cual nos instruye sobre cómo actuar en medio del conflicto cósmico. El llamado de Jesús a confiar en que, a pesar de las tribulaciones, Él ha vencido al mundo, se sostiene en la comprensión de que el mal opera dentro de límites establecidos por un Dios que ama y respeta el libre albedrío. Estos límites no disminuyen su poder, sino que lo enmarcan de manera que la fe y la oración sean la base para recibir su gracia. Saber que el dominio del mal es temporal y que la gloria venidera erradicará el sufrimiento nos da esperanza y nos impulsa a vivir con integridad y con paciencia. Responder al gran conflicto cósmico con fe, orando y actuando conforme a la palabra, nos permite ser testigos de la providencia divina en nuestras vidas. Que esta verdad nos anime a enfrentar cada desafío, sabiendo que Dios en su justicia y misericordia cumple sus promesas y restaurará toda cosa en su tiempo perfecto. Así, al mantenernos firmes en la fe, nos convertimos en instrumentos del amor divino, reflejando la luz de Cristo en un mundo marcado por el mal. En el plan divino, Dios no hace nada sin la cooperación del hombre. No compele a la voluntad del hombre. Esta debe ser dada completamente al Señor, de lo contrario el Señor no puede realizar su obra divina que quiere cumplir en el ser humano. Jesús declaró que en un cierto lugar no pudo hacer muchas obras admirables entre la gente, debido a su incredulidad. Quería hacer para ellos en ese lugar precisamente lo que sabía que ellos necesitaban que hiciera, pero no pudo realizarlo porque la incredulidad le cerró el camino. El alfarero no puede modelar y dar forma para honra a lo que nunca ha sido colocado en sus manos. La vida cristiana es una entrega diaria, sumisión y continuo triunfo que gana renovadas victorias cada día. Esto es el crecimiento en Cristo, que da forma a la vida de acuerdo con el modelo divino. A fin de conocerle, página 56. Algunas pobres almas que, habiendo sido fascinadas por las palabras elocuentes de los maestros del espiritismo, se entregan a su influencia, más tarde descubren su carácter mortífero y quisieran renunciar a él y huir, pero no pueden. Satanás las retiene por su poder, y no quiere dejarlas en libertad. Él sabe que le pertenecen seguramente mientras se hallan bajo su dominio especial, pero que una vez libres de su poder, nunca las podría inducir a creer ya en el espiritismo, ni a colocarse tan directamente bajo su dominio. La única manera en que estas pobres almas pueden vencer a Satanás, consiste en discernir entre la pura verdad de la Biblia y las fábulas. Al reconocer las exigencias de la verdad, se sitúan donde pueden ser ayudadas. Debieran rogar a aquellos que han tenido experiencia religiosa, y tienen fe en las promesas de Dios, que intercedan en su favor ante el poderoso libertador. Ello representará un conflicto reñido. Satanás reforzará su contingente de ángeles malos que han dominado a esas personas, pero si los santos de Dios, con profunda humildad, oran y ayunan, sus oraciones prevalecerán. Jesús comisionará a ángeles santos para resistir a Satanás, y éste será ahuyentado y su poder sobre los afligidos, quebrantado. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 307 y 308. Para todos hay esfuerzos,
conflictos y abnegación. Nadie escapará de ellos. Debemos recorrer la senda que Jesús recorrió. Puede significar lágrimas, pruebas, privaciones, pesar por el pecado, o procurar el dominio de los deseos depravados, del carácter desequilibrado y del temperamento violento. Se requiere un esfuerzo decidido para presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Comprende a todo el ser. No hay lugar en la mente donde Satanás pueda dominar y realizar sus designios. El yo debe ser crucificado. Hay que realizar una consagración, una sumisión y un sacrificio tan intensos como si se quitara la sangre del corazón. ¿Os apenaría ser abofeteados, despreciados, escarnecidos y calumniados por el mundo? No debería apenaros, porque Jesús nos dijo lo que ocurriría. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. El apóstol Pablo, el gran héroe de la fe, testifica: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. A fin de conocerle, p. 279.